y desde ya tenemos con nosotros al doctor Rafael Bengoa, un experto mundial, podría decirse de alguna manera, en sistemas de salud. También fue exconsejero del gobierno vasco y tenemos que decir que también es una de las fuentes más consultadas ahora mismo por los medios españoles, por la totalidad de medios españoles en el marco de esta pandemia por el COVID-19. Buenos días, Rafael, bienvenido a la Diáspora Venezolana Habla una vez más y gracias de antemano por atender una vez más nuestro llamado. Buenos días, gracias por tenerme. Bueno, estamos ya, digámoslo de alguna manera, en la antesala de la segunda oleada de esta enfermedad que es el COVID-19. Y Fernando Simón, recordemos que es el coordinador del centro que está de alguna manera gestionando toda la información que se maneja respecto a esta pandemia, señalaba a escasos días que él no quería entrar a discutir acerca de la situación actual de esta pandemia, pero que no estábamos en un escenario parecido al de marzo o abril. Sí, bueno, yo creo que eso es correcto, pero eso no quiere decir que no hay que preocuparse y mucho de la situación actual. La curva era muchísimo más empinada, muchísimo más rápida en el mes de marzo o abril, había muchas infecciones muy rápido, con muchos ingresos y muchas muertes, y ahora no tenemos ese escenario y por lo tanto ni epidemiológicamente ni clínicamente tenemos esa velocidad de infección. Ahora, eso nos puede, digamos, satisfacer de cierta forma, pero yo pienso, y lo que yo sugeriría a las autoridades, es que no miren hacia lo que teníamos antes, sino que miren muchísimo más a en qué se puede convertir esta segunda oleada. En Euskadi ahora y en Cataluña y Aragón estamos teniendo una segunda oleada, quiere decir que ya tenemos una franca transmisión comunitaria, que quiere decir que no sabes de dónde están saliendo todos los casos y, por lo tanto, parece que necesitamos reforzar muchísimos sistemas, sobre todo rastreadores y otras cosas, para asegurar más velocidad y más control sobre la pandemia. Al hilo del comentario que acabas de hacer acerca de los rastreadores, la semana pasada en una entrevista para COPE dabas unas declaraciones diciendo que se estaba de alguna manera subestimando en el combate de esta pandemia la opinión de grandes expertos que existen en el área de la salud en la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Crees que hay un número suficiente de rastreadores? ¿Se está haciendo bien el trabajo en ese sentido? Yo creo que desde el momento en que se paró el estado de alarma y se descentralizó la gestión a las comunidades autónomas, en ese momento se perdió una cierta capacidad de trabajar en equipo a nivel ya nacional y cada comunidad autónoma empezó a sugerir qué intervenciones, cómo reforzaba sus sistemas, etcétera. Yo creo que en ese momento ocurrieron varias cosas que hicieron que en algunas zonas, sobre todo Cataluña y Aragón, empezáramos a tener muchísima más infección, muchísima más transmisión comunitaria. Y por lo tanto, cuando uno tiene ese problema, igual que Euskadi esta semana, si uno actúa de una forma muy, muy fuerte y posiblemente empiece a hacer ciertos confinamientos locales, microconfinamientos, probablemente se pueda también controlar este momento, digamos, más fuerte que tenemos en Euskadi. Me parece que la idea central es que los partidos políticos en España les gusta controlar la actividad de la que sea, en este caso la pandemia, de forma interna, con sus propios medios, con sus propios informes. Es una forma de controlar la información para que, obviamente, pues
no se vea de forma transparente todo lo que está ocurriendo. Yo creo que yo personalmente sí creo que hay que empezar a hacer dentro del marco legal que da el estado de alarma normativo, hacer más microconfinamientos, porque ya el rastreo, que hay que seguir haciéndolo y muy, muy fuerte, ya pierde cierta efectividad una vez que tienes una franca transmisión comunitaria. Por lo tanto, lo único que te queda es poder confinar pues, distintas zonas del país. También hemos consultado la opinión de Ignacio Garitano, que en este momento es el coordinador del plan que se lleva de vigilancia por COVID en el País Vasco, y él ha advertido que si siguen aumentando los casos, habrá cada vez más pacientes graves. Entonces yo quería preguntarte, has hablado de confinamientos parciales, si continúa la tendencia, el aumento de los casos de COVID en esta comunidad autónoma de España, ¿existe el escenario de hacer un confinamiento más severo? Sí, yo creo que sí, pero no un confinamiento como el que tuvimos en el mes de marzo, abril y mayo, sino es un confinamiento mucho más localizado, pero yo creo que ya prácticamente es inevitable y probablemente mañana o esta tarde las autoridades vayan en esa dirección. Yo creo que eso es lo que ya toca con estos datos encima de la mesa. Solo a términos comparativos, Australia tiene menos, es en una zona que se llama Victoria, en Australia tiene bastantes menos casos que Vizcaya en estos momentos, pero ya están confinando prácticamente toda la ciudad. Es verdad que ellos todavía tienen, a nivel de toda Australia, igual que Italia y otros países, mantienen el estado de alarma nacional, lo cual le permite al Endacari o a un presidente autonómico y a nivel nacional confinar. En España hubo un momento que hubiera sido deseable seguir manteniendo ese estado de alarma para que tuviéramos la capacidad normativa a nivel ya más autonómico de confinar a poblaciones. También queremos traer a colación un informe muy polémico, precisamente, que ha surgido del decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, donde ha hecho unas declaraciones, como dijimos anteriormente, muy polémicas, asegurando cosas como, por ejemplo, que los asintomáticos por COVID-19 no contagian. Ponía, digamos, en tela de juicio la eficacia de las mascarillas y también el uso de los PCRs, así como el hecho de que los confinamientos estrictos eran ineficaces. Todo su ámbito, todos sus colegas han rechazado esa carta de esta persona. Yo creo que no hay que hacerle obviamente mucho caso, porque sabemos lo que ya sabemos en estos momentos. No podemos volver a el desconocimiento del mes de enero, donde no sabíamos algunas cosas, pero hoy científicamente están probadas. Por ejemplo, el hecho de que los asintomáticos estén contagiando ya no tiene ninguna duda. De hecho, eso es la fuerza de este virus. Este virus ni siquiera le hace falta ser muy mortal, que tiene una capacidad de transmisión enorme, y eso es lo que le hace fuerte. Es buena noticia que las personas asintomáticas no sufran una enfermedad grave. Muchos de ellos, casi el 50%, no sufren nada, ni siquiera la notan a veces, pero eso a la vez es la mala noticia, porque esos asintomáticos infectan a otros y, por lo tanto, este virus es muy eficaz de muchas formas, y estar ahora dudando sobre ciertas cosas ya probadas científicamente a nivel mundial, pues obviamente no ayuda a conectar con la población de forma científica. También Jonander Echevarría, que es como se llama el decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, ha asegurado o advertido sobre los riesgos de acortar los plazos de la elaboración de la vacuna,
Y cito textualmente lo que dice lo que puede provocar grandes incertidumbres de eficacia y efectos secundarios, en contraposición de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que ha afirmado que existen posibilidades de que la vacuna más próxima que se está desarrollando sea eficaz y segura en los próximos meses, siendo una noticia bastante alentadora. Sí, yo creo que Europa se está colocando en una situación de no comprar la vacuna rusa porque no ha informado los rusos sobre la fiabilidad, la especificidad y la seguridad de esa vacuna. Y por lo tanto, no creo que vamos a tener acceso a esa vacuna y probablemente ni falta que hace. Es mejor esperar 2, 3 meses más a tener los datos tanto de la vacuna de Oxford o de la vacuna americana o incluso de alguna china, porque esos tres nos van a estar informando de la seguridad y la fiabilidad y la capacidad de creación de inmunidad que tienen sus vacunas antes de empezar a producirlas. En la entrevista que tuvimos en el marco de Estábamos confinados, de hecho, comentabas acerca de la inmunidad que se adquiere de alguna manera después que se ha sido contagiado de COVID. Y yo quisiera que compartieras con nosotros, con quienes van a ver esta entrevista, cuál es la opinión que te merece, si es cierto, sobre todo para informar a los ciudadanos, que es nuestro primer y vital interés de esta entrevista, el hecho de que, si es verdad, que una vez que has tenido COVID tienes inmunidad total o esa inmunidad dura, por ejemplo, 3 meses. Eso está todavía bajo estudio porque obviamente la gente que se ha infectado sabemos que están produciendo cierta inmunidad y no hay casos de reinfección, aunque ha habido gente que ha sugerido que la hay. Hay que esperar unos meses para ver cuánto tiempo aquellos que se infectaron, probablemente en febrero, marzo, abril, cuánto tiempo de inmunidad tienen para poder contestar a esa pregunta científicamente. Es probable, igual que otro virus del SARS, que nos dé una inmunidad de varios meses, pero lo deseable sea que sea más. De todas formas, lo que nos va a dar inmunidad va a ser la vacuna, porque no podemos estar en una situación en la que dejamos que la gente se infecte para tener inmunidad, aunque con el tiempo veamos que ser infectado produce inmunidad. Eso no va a ser deseable porque muchas de las personas obviamente van a tener un impacto sanitario y clínico. Y por lo tanto no es una forma todavía de avanzar en relación a que toda la población, ese 60% de la población, tenga suficiente inmunidad. Por tanto, no estamos siguiendo en general en los países, todo el tipo de países serios, no se está siguiendo lo que se llamaba la inmunidad de rebaño, que es dejar que se infecte gente versus estamos intentando controlar la epidemia y luego esperar la vacuna. En la entrevista pasada también comentaste, Rafael, acerca de un informe que se emitió, un primer informe que se emitió al gobierno español, donde de alguna manera ustedes, digamos, la comunidad científica que hace vida en España y en otras latitudes a nivel mundial y que tienen relación con nuestro país, alertaban acerca de lo que podría pasar de no tomarse las acciones o los correctivos necesarios para frenar este virus que, como es bien sabido por todos a nivel mundial, es una pandemia. Yo creo que deberíamos de haber presupuesto que después de casi 4 meses de confinamiento, los jóvenes sobre todo, pero casi todo el mundo iba a querer volver a la normalidad de una forma más acelerada que lo deseable. Y por lo tanto, eso quiere decir que ese fenómeno solo se podía compensar de una forma, de que los sistemas de identificación de infectados, de rastreo de todos sus contactos, las apps de rastreo, etcétera, tenían que estar ya listas
en el momento de desconfinamiento. Y el problema que hemos tenido es que toda esa infraestructura epidemiológica local de identificación de personas no estaba suficientemente lista y, por lo tanto, no ha compensado el problema del comportamiento ciudadano que hemos visto. En el preludio de esta entrevista también me comentabas acerca de otro informe que están preparando de cara a esta segunda oleada también para ser emitido con recomendaciones al gobierno español. Sí, en la revista El Lancet, 20 de nosotros hemos solicitado al gobierno español que desarrolle o que promueva un informe técnico, despolitizado, imparcial, que permita evaluar, mirando un poquito hacia atrás, cómo se ha gestionado la pandemia, pero sin identificar culpas e intentar asegurar que de ahí surja un aprendizaje rápido para prepararnos mejor de cara al futuro. Es muy importante el tema de no identificar culpas, porque nosotros sabemos del mundo de la aviación, del mundo de los accidentes nucleares como Chernóbil o del mundo de la sanidad cuando tenemos un error en un hospital con un paciente. Sabemos que lo que se ha roto es una batería de sistemas de protección. No es que se haya roto, no es que haya una persona que sea responsable, sino que hay todo un sistema que no está funcionando. Entonces, lo que nosotros pensamos es que esa lógica es la que debe prevalecer en ese informe. Yo veo, Rafael, con preocupación, y lo digo a título personal y en mis redes sociales, incluso he colgado un video en cuanto a como Oxaquidexa, que es, digamos, quien nos atiende cuando vamos a los hospitales. Para quienes no saben qué es Oxaquidexa, es como la sanidad pública que existe en el País Vasco. Y veo con preocupación, como te decía, el hecho de que están atendiendo muchas dolencias por teléfono. Existe el riesgo, por ejemplo, de que colapse el sistema, dado que se junten casos graves de COVID con gente que asiste a los ambulatorios, a los centros de salud por otras dolencias. Sí, estas personas con otras dolencias que llamamos los enfermos no COVID han sufrido obviamente mucho en los meses de confinamiento y desconfinamiento, porque se les ha retrasado o se les ha pospuesto cirugía, tratamientos, etc. Esa es la razón por la que hay que controlar muy rápidamente esta epidemia y los datos en Euskadi, porque no debe de volver a ocurrir eso ahora en septiembre, octubre, noviembre. Los pacientes no COVID deben de ser atendidos, sino, obviamente, eso de estar posponiendo tratamientos de cáncer, cirugías, etcétera, pues obviamente no se va a considerar aceptable por parte de la población y necesitamos absolutamente tomar decisiones con las que hemos empezado esta entrevista, como los confinamientos locales, controlar rápidamente este episodio agudo que estamos teniendo de segunda oleada en Euskadi, entre otras cosas, no solo para controlar el COVID, sino para poder atender bien a los enfermos COVID y a los enfermos no COVID, para poder abrir las escuelas, para poder, obviamente, ir al trabajo a partir de septiembre. La situación ahora es inquietante y deben de tomar decisiones rápidamente. Finalmente, Rafael, nosotros ambos somos venezolanos, tenemos raíces venezolanas y mi última pregunta tiene que ver con Latinoamérica. ¿Qué escenario se maneja en Latinoamérica? Porque es cierto que en Europa se están tomando correctivos oportunos de alguna manera, pero vemos casos como Brasil, de México, DF, actualmente no se escucha tanto, pero Brasil ha sido uno de los casos más representativos. Venezuela, aunque sabemos que está bajo un régimen totalitario, no dicen toda la información real de la que deberían disponer los ciudadanos. ¿Cuál es el horizonte que tenemos actualmente a nivel de Latinoamérica?
Bueno, es muy heterogéneo la situación en América Latina, los datos en Argentina son relativamente buenos, han intervenido muy bien, etcétera. Como dice usted, la situación en México, pues sobre todo en Brasil, es muy, muy mala. Y es porque el ámbito político no ha utilizado la ciencia. Allí donde no se ha utilizado la ciencia, al principio, por ejemplo, de la epidemia en Inglaterra, curiosamente no se atendió, pero luego ya sí. Brasil, Estados Unidos, donde los presidentes correspondientes de ese país piensan que saben más que los científicos, pues obviamente en esos países está habiendo una situación muy, muy dramática y está completamente descontrolado el virus. Están dejando correr el virus de una forma muy negativa. Y luego sobre Venezuela, pues obviamente está siendo casi igual de intransparente que Corea del Norte. Por lo tanto, no sabemos lo que está pasando. Hay que pensar que la situación en Venezuela es muy grave y hay que solicitar al gobierno venezolano que empiece a ser mucho más transparente, porque si es transparente, desde fuera se le podrá ayudar. Y podremos ayudar a los venezolanos a intervenir sobre la pandemia y, desde luego, no permitir que Venezuela se convierta se parezca a una situación como Brasil simplemente porque no sabemos lo que está pasando. Y para terminar esta entrevista, también quisiera preguntarle acerca de la vacuna. Dado que esto es una pandemia, por ejemplo, Europa cuenta con los sistemas sanitarios suficientes para, de alguna manera, hacer frente al costo que pueda representar una vacuna. Quisiera preguntarle el caso de Latinoamérica, donde hay brechas sociales muy pronunciadas. ¿Se considerará o existe la posibilidad de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, maneje, digamos, ese supuesto de que en Latinoamérica, por ejemplo, la vacuna sea gratuita? Yo creo que se está debatiendo eso, pero obviamente la industria que está fabricando esta vacuna en parte se opone a esa visión de que la vacuna sea un bien público, pero yo creo que se encontrará un punto razonable entre los países y la industria farmacéutica para que en muchísimos países haya un precio, en el sur del mundo, por llamarlo de una forma, haya un precio muchísimo más razonable que en otras partes. De hecho, lo que es importante en estos casos, y lo saben todos los gobiernos, que hasta que no tengamos el virus controlado en toda la Tierra, siempre vamos a tener problemas en un país concreto. Por lo tanto, es muy importante que se vacune el norte y el sur y para eso hará falta, digamos, ser muy, muy razonable de parte de todos sobre el precio de la vacuna. Entonces, yo espero que podamos hacer algo como se hizo en la fase posterior de los medicamentos del VIH, del VIH-Sida, porque al principio con el VIH el precio de los tratamientos era demasiado alto para los países, sobre todo africanos, en América Latina, y eso es inaceptable repetir ese escenario. Tenemos que tener un escenario muchísimo más razonable y solidario con toda la Tierra, pero ahora esa solidaridad está enmarcada en que es la mejor forma de asegurar la eliminación del virus mundialmente. Bueno, Rafael, no nos queda más que agradecerte por esta excelente entrevista una vez más, que sabemos que servirá sobre todo a los ciudadanos, que es nuestra finalidad para que estén más informados fuera de generar polémica o fuera de crear, digamos, informaciones asimétricas que no nos llevan a ningún lugar. Las puertas de Donostia Cultura Radio están abiertas para otra oportunidad y esperamos tenerle en una próxima ocasión. A ti, muchísimas gracias, Ana, porque lo que yo creo que es importante hacer estas entrevistas así más enteras, más globales, porque si no, los ciudadanos andan recibiendo trocitos de cosas que se supone que ellos los tienen que componer, y yo creo que es bueno esta forma más global de atender este problema.
Gracias a ti.